están? Comenzamos un nuevo Cabildo el día de hoy. ¿Cómo estás, Cami? Muy bien, ¿y tú, Andrés? Muy bien, pues. A esta hora de la con noche todas las estamos ganas. con mucho ánimo de comenzar un nuevo Cabildo y hoy vamos a hablar sobre la demanda y la participación de los pueblos originarios Sí. en esta nueva Constitución. Llevamos 2 meses de cabildos aquí en No Culpes a la Noche. Hemos tocado temas de pensiones, brecha de género, hemos tenido alcaldes, pero quizás uno de los puntos más importantes de discusión en nuestra Constitución tiene que ver con el papel de nuestros pueblos originarios en esta nueva Carta Magna. Verónica Figueroa, ¿por qué es tan importante no solamente incluir, escuchar los pueblos originarios que participen en la redacción de esta nueva Constitución? Sí. Bueno, Mari Compulamien, Mari Compuché, muy contenta además de estar compartiendo el programa con otros hermanos y hermanas. Fundamental porque somos sujetos de derecho con preexistencia. Digamos en el caso que gane el CIEL en abril. Tal Estamos cual, poniéndolo nosotros en ese escenario. Nosotros para apostamos a hacer la salvedad. Tal Que cual, así será. apostamos con que así será, ¿no? Que la sociedad hoy día que se ha manifestado en las calles, que ha pedido plurinacionalidad, efectivamente los actores políticos van a comprender y van a no a permitir nuestra participación, sino que tienen que darnos los espacios, generarse más bien los espacios institucionales para que por fin nosotros podamos decidir como actores políticos, como sujetos de derechos específicos respecto de nuestro rol, no solamente pensando que somos actores del pasado, sino del presente y del futuro, con propuestas concretas respecto de modelos de desarrollo, modelos económicos, sistemas de convivencia, ejercicio del poder. Y yo creo que tenemos al menos la esperanza de que eso resulte efectivamente, ¿no? en esta oportunidad histórica que tenemos de que Chile realmente reconozca su plurinacionalidad. Nancy Piñones, bienvenida. ¿Cómo te imaginas tú la participación de nuestros pueblos originarios en esta creación de la nueva Constitución? Camisaraki, bueno, en mi caso lo veo también desde una mirada incluyente de la cultura de cada pueblo, no sea solamente una cosa general ni tampoco meternos a todos dentro del mismo saco. Somos 9 pueblos ahora reconocidos, pero también vienen otros en camino que también que esperan ser reconocidos por el gobierno, ¿cierto? Por el Estado chileno. Y lo que queremos es que cada particularidad del pueblo se reconozca desde su lengua, su forma de enseñanza, ¿cierto? Su cultura, pero también se pueda permitir reconocer a sus autoridades políticas, ¿cierto? Ya en cada territorio existen autoridades propias que más allá llevan años, cientos de años, ¿cierto? Reuniéndose y concertando lo que realmente necesita cada territorio, más allá de todos los indígenas urbanos que existen. En la ruralidad existen temas distintos, ¿cierto? Y eso debe recogerse en esta forma de participación que lo idealmente sería que hubiera una asamblea constituyente para cada pueblo como manera primordial. Luego quizás una reunión para que pudiéramos tomar estos detalles, porque si no nos vamos a perder entre todas las necesidades que hay en los diferentes pueblos. Don Domingo Namuncura, Hola. ¿cómo le va? Bienvenido, Buenas a noches. tenerlo aquí en este panel. Muchas gracias. A ver, ¿por qué hay tanto, en ciertos sectores, aquí podemos ir a todos los extremos, tanto temor de que los pueblos originarios, no solamente, porque aquí uno piensa que pueblos originarios solamente mapuche, no, en nuestro país hay una diversidad de pueblos originarios. ¿Por qué en ciertos sectores hay tanto temor de incluir, de darle una cuota de participación a los pueblos originarios? En sectores de la sociedad no indígena. Sí, pues. Claro. Sin duda. Digo la discusión política también, de los que sí, tienen que sí, definir un poco sí. estas cartas. Bueno, los pueblos indígenas han sido históricamente excluidos, invisibilizados, marginados. Esto se debe a razones políticas, sociales, culturales, tiene que ver con la forma como se construyó el Estado nacional, la cultura nacional, etc. Si tú miras, por ejemplo, las constituciones de América Latina, de 16 constituciones, solo Chile no menciona nunca a los pueblos indígenas, para nada, en ningún sentido. Entonces eso revela que la sociedad chilena ha caminado un largo trecho sin comprender la importancia de la existencia de nuestros valores, de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, de nuestra forma de entender y mirar el mundo, de nuestra cosmovisión religiosa. Hoy día, sin embargo, eso está abierto, hay más sensibilidad. Entonces, algunos sectores, sin embargo, creen que la incorporación de los pueblos indígenas puede traer algunas dificultades para el modelo económico. Y claro, hay que decirlo de antemano, sí la van a ver, porque los modelos extractivistas han castigado fuertemente a los territorios indígenas.
particularmente en materia de medio ambiente, los bosques nativos, las aguas, los ríos, el subsuelo que perteneció ancestralmente a los pueblos indígenas, ha sido siempre deteriorado por el modelo extractivista actual, y eso nosotros queremos cambiarlo en el debate de la nueva Constitución. Entonces, claro, hay preocupación, como también hay preocupación porque los indígenas se incorporarán a la Asamblea Constituyente con plenos poderes para representar las demandas históricas nunca suficientemente escuchadas por nuestros pueblos. Entonces, es una oportunidad maravillosa para Chile, para los pueblos indígenas, el poder realizar esta interacción, esta capacidad de dialogar en función de la nueva Constitución, más aún cuando la nueva Constitución comienza como una hoja en blanco. No vamos a reformar lo que existe. Lo que existe lo vamos a dejar en el pasado. Lo que queremos es construir una sociedad pluricultural, plurinacional, intercultural y con mucho diálogo. Lin Rapu Tuki, ¿lo dije bien? Embajador de la cultura Rapa Nui en la Polinesia. ¿Qué dice el pueblo Rapa Nui de tener participación en la creación de esta nueva constitución? Me parece, bueno, mi punto de vista y bueno, también yo creo que de mis hermanos Rapa Nui, queremos eso, necesitamos que nos comprendan. Acabo de escuchar acá a los hermanos, es eso lo que queremos hoy en día. El gobierno tiene que entender por una vez por todas la necesidad de nosotros, de los originarios. Imagínense que llevo 20 años representando a Chile y a Rapa Nui en Asia Polinesia, en toda Europa. Me ha ido súper bien, lo digo con mucho orgullo, pero también quiero que el país en donde yo represento tenga confianza en nosotros y nos permita a nosotros ser lo que somos. Lin, tú ponías mencionar el tema polinésico. Siempre se ha puesto de ejemplo en la discusión, por ejemplo, lo que pasa en Nueva Zelanda, con el pueblo maorí. ¿Cómo podemos sacar ejemplos, por ejemplo, de cómo se trató el tema allá en Nueva Zelanda, exportarlo o importarlo, perdón, hacia nuestro país? Porque es un ejemplo que no solamente lo miramos desde acá de Chile, de muchas partes, de cómo realmente la cultura originaria es un valor sin igual dentro de la construcción de un país. ¿Por qué siempre tenemos que ver ejemplos de afuera? ¿Por qué? Yo no entiendo eso. Pero hay que decirlo, hay que decirlo. Pero primero, yo digo, ¿por qué tú tienes que ver a Estados Unidos para sentirte? No. Lo de Waitangi fue muy importante, porque los ingleses, en su momento, todos sabemos eso, que los ingleses fueron arrasadores. Arrasaron con todo lo originario de Estados Unidos. Pero hoy en día, nuestros hermanos maorí, porque los Rapa Nui son maorí también, somos descendientes maorí. Nos sentimos muy orgullosos que ellos hayan logrado ese tema y estuvimos compartiendo con ellos en Waitangi ahí también. ¿Pero es un buen ejemplo a tomar, a tu juicio? Pero claro. Más allá que no, quizás siempre mirar para afuera. Demos la vuelta a la película acá. Ya. Nosotros somos los ingleses y ustedes son los chilenos. ¿Te gustaría eso? Imagínense, ¿cuántos años Chile luchó contra España para que fueran independientes? ¿Cuántos años? Muchos años. Hasta que lograron ser independientes. Ahora Chile es independiente, Chile. Pero Chile también tiene que pensar que aquí estamos los Rapa Nui. No, en mi caso, yo lo digo por mí, no estoy luchando por el tema ser independiente, sino que tiene que entender también a todo el pueblo, yo hablo en este momento, a todo el pueblo originario. Hay mucha riqueza que hoy en día la gente o el gobierno no entiende. Imagínense, nosotros llegamos a tener nuestra escritura. ¿Y qué pasó con la escritura? Con la esclavitud, con los peruanos, en esos tiempos, se llevaron a todos los grandes maestros. Hubiésemos estado hoy día en el canal escribiendo en Rongorongo, que es nuestra escritura originaria, muchas cosas de astronomía que hasta hoy en día la gente no saben, pero mis ancestros lo descubrieron. Quiero ir con Jessica Huentemán, tú eres diseñadora y ceramista mapuche. A ver, siempre aquí en la discusión, cuando se busca incluir, por ejemplo, al pueblo mapuche, se dan todo tipo de argumentos. Algunos dicen, no, es que la mitad de los mapuches, si sumamos los mapuches, estos son de izquierda.
Pero si en la Araucanía gana la derecha en los votos. ¿Qué te parece? ¿Qué te pasa a ti cuando se discute ese tipo de cosas? Cuando al final son votos políticos, al final dicen, ¿qué me conviene más, incluirlos o no de acuerdo a la suma y resta de votos? Yo creo que eso, bueno, corresponde a miedos infundados por parte de una cierta parte de la clase política. Los mapuches hemos votado siempre de forma súper independiente. Hemos visto primero, o sea, hemos dado la oportunidad de ver cambios y en función de eso después de entregar el voto. Hay veces en que ciertos grupos políticos o ciertas propuestas parecen mejor que otras, ¿cierto? Pero al final hay que recordar que nosotros los mapuches somos un pueblo que hemos sabido parlamentar mucho, lo aprendimos con la corona española, hemos intentado parlamentar mucho con el Estado chileno, no nos ha ido tan bien, la verdad, no tenemos reconocimiento constitucional aún. Pensábamos que lo íbamos a obtener con el documento de verdad y nuevo trato por allá por el año 2001. Entonces en estos tiempos la verdad es que el pueblo mapuche lo que quiere es ser escuchado, quiere que su voz sea también vinculante para los cambios que necesitamos como Estado y como un Estado plurinacional que sería el idóneo. Pedro Huichalaf, bienvenido, abogado. Buenas noches. ¿Cómo te imaginas esta participación de los pueblos originarios en la creación de la nueva Constitución? Bueno, en primer lugar, más que imaginarnos, estamos buscando que sea efectiva. Exacto. Y cuando hablamos de efectividad estamos hablando no tan solo de una participación nominal, como algunos sectores quieren, es decir, que algunos de los posibles candidatos en general puedan ser de origen de pueblo originario, porque no representa eso, no es representativo. Las cuotas no garantizan que efectivamente haya personas que tengan capacidad, pero también nosotros queremos que haya esa diversidad de los pueblos originarios también estén integrados, es decir, acá hay un grupo de personas de distintas pueblos y etnias que incluso tienen conceptos sociales diferentes, pero estamos bajo la lógica de ser también considerados chilenos. Cuando hablamos, por ejemplo, de autonomía, en general de los pueblos indígenas, no estamos hablando de independencia, estamos hablando del reconocimiento. Se habla de autonomía y ya mucho le empieza a picar la piel, que es como un país independiente. Es que mira, lo que pasa es que aquí se aplican las caricaturas, pero los mapuches, los indígenas, todo el pueblo originario no somos tontos. De hecho, como se decía, no estamos hablando de 30 pesos ni 30 años, sino de 500 años de historia donde hemos prevalecido, se ha mantenido, existe cultura, han desaparecido culturas debido a exterminios realizados sobre todo en la zona austral. Entonces, ¿cómo lo imagino hoy día? Primero, con que todo el ámbito político que está todavía obtuso, hay un grupo de personas que tienen el poder y que no lo quieren dejar, que quieren incluso ir en contra del gobierno, cuando si uno verifica, consultas ciudadanas demuestran cómo la gente en general, sin ser indígenas, se sienten participantes de los orígenes o también de las demandas ciudadanas. Hoy día, por ejemplo, en las grandes concentraciones no existían banderas políticas, pero al menos había gran cantidad de banderas las banderas que más se han visto en los últimos 65 días, pero por miles no hay otra. Yo tengo un amigo que es de derecha y que me decía, ¿de dónde salen tantas banderas? Me lo preguntaba genuinamente y yo le decía, ¿sabes lo que sucede? Es que cuando tú estás en un grupo privilegiado te olvidas de la desigualdad. Y hoy día los pueblos originarios han sido absolutamente discriminados, absolutamente desigual, desde la parte constitucional de un reconocimiento ausente, desde la suerte. Pero Pedro, tú fuiste subsecretario, tú fuiste subsecretario de Telecomunicaciones en la anterior administración. Te hace una pregunta súper cruda. Sí. Por el hecho de ser Huichalaf, ¿no te miraban en menos? Dentro de un gabinete decían, no, es mapuche. Mira, al contrario. Yo creo que fue una gran oportunidad para demostrar a Chile y al mundo que una persona de origen mapuche podía estar a cargo incluso de otros temas, porque si uno hace una historia de Chile, de los 200 años, han habido 3 subsecretarios de origen indígena, 2 en materia de tierras y por primera vez había una persona en materia de tecnología, telecomunicaciones. Entonces uno dice, ¿qué relación tiene uno con otro? Y cuál fue mi aporte, al menos que traté de demostrar con orgullo, que los pueblos originarios tienen la capacidad igual y superior de estar a cargo de temas tan específicos como tecnología. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en temas de medio ambiente? Imagínate la palabra mapuche. ¿Por qué no el gabinete político? Por eso. Imagínate, o ¿por qué no ser un presidente indígena? No, digo, para ir, vamos de a poco, no, al tiro nomás. Es que ¿sabes lo que sucede? Que la gente, cuando se les dice eso,
abre los ojos pensando de la misma forma cuando se pensaba que una mujer podía o no ser presidenta de la nación. O sea, estamos hablando de 30 años atrás, tú le decías, una mujer va a ser presidenta. O en Estados Unidos, un afrodescendiente iba a ser presidente, era de locos. O hace 3 meses atrás, decir que íbamos a tener una nueva constitución era apostar por internarlo. Sí. Entonces, ¿cómo me imagino la participación? Real, efectiva, representativa y que el Estado garantice escaños reservados para los pueblos originarios. Verónica, justamente en esa discusión, los escaños reservados. Se ha hablado desde, a ver, de acuerdo a la composición, porque si es, a ver, el tema es bien técnico, si es convención mixta con parlamentarios y con gente elegida por nosotros ciudadanos, el número es distinto si que fuera solamente asamblea constituyente o convención constitucional. Se ha hablado desde 8 cupos asegurados hasta 15. Sí. Más allá del número, este es el primer paso de algo bastante más ambicioso a tu juicio. Sí. O sea, nosotros entendemos que, de acuerdo al último censo, somos casi el 13% de la población. O sea, debería ser... que se autoidentifica como proveniente, perteneciente a un pueblo indígena. Y por lo tanto, esa es una magnitud para nosotros que debiera de tener una representación, ¿no? Tanto en cualquiera de los dos sistemas de convención que tengamos. Ahora, dicho eso, también, claro, la discusión ha estado, sobre todo desde los proyectos que se han presentado en la Cámara de Diputados, ¿no? Donde finalmente el tema del número de escaños no se terminó de zanjar, sino que se dejó para la discusión en el Senado. A nosotros nos parece muy importante cuál va a ser el criterio sobre el cual se va a definir efectivamente esa discusión, ¿no? El proyecto que ingresó a la Cámara de Diputados hablaba de 18 escaños en el caso de, o esa era la propuesta de alguna manera, en el caso de la convención mixta y 21 en el caso de que fuera constituyente. A nosotros nos parece que dentro de esas cifras debería estar la representación, porque muy bien lo mencionaban aquí, no solo habemos mapuche en este territorio, hay 9 pueblos, ¿no? Con sus diferencias territoriales, de cosmovisión, de representación, Aymaras, Diaguita, de necesidades, Rapa Nui, sin duda. Pero también no nos olvidemos que hay pueblos afrodescendientes, que también en esta discusión el Estado chileno los reconoció como pueblo tribal el año pasado y también deben tener aquí una representación. El problema es que finalmente terminamos, ¿no? Los pueblos indígenas intentando defender desde distintas argumentaciones wincas, jurídicas, filosóficas, ¿verdad? Políticas, el por qué deberíamos tener un determinado número de escaños, pero lo que cuesta es que sea el resto de esta sociedad chilena, ¿no? La que no logra encontrar los argumentos suficientes para defender un número apropiado. Quiero ir con Nancy, justamente. Tú vienes del pueblo aymara, o de origen aymara. ¿Tiene el mismo peso? A mí me gustan las preguntas que están ahí al callo. ¿Tiene el mismo peso la discusión que viene desde un mapuche que de una aymara? ¿Tiene el mismo peso en la discusión política? Lamentablemente, en este momento, para que seamos claros sobre el tema, la mayoría de los temas se mapuchizan mucho. Y el resto de los pueblos quedan un poco relegados. Porque la realidad de usted es muy distinta. La realidad es distinta, ¿cierto? Nosotros tenemos muchos proyectos medioambientales de impacto con el tema minero, ¿cierto? El tema de la contaminación del agua, de la tierra y también del despoblamiento, ¿cierto? De los territorios más en altura, ¿cierto? Rurales, al interior. Y hay otras particularidades que son muy específicas. Entonces, efectivamente, eso no se ve mucho acá y hay una desigualdad al momento de, por ejemplo, tener negociaciones tanto como una empresa de los pueblos, ¿cierto? Para poder tener paliación de los daños que hacen estas empresas medioambientales en sus territorios. No hay una igualdad como para poder, no hay herramientas para poder hacer una negociación justa, ¿cierto? Ni con el Estado tampoco. Y eso nos ha llevado también un poco de pobreza, falta de agua, ¿cierto? Falta de autonomía también con el tema de los recursos para poder destinarlo a lo que corresponde en ese lugar. Entonces, creo que se ve un poco invisibilizado ya aquí, hablando dentro de los pueblos. Por esa razón, siento que la Asamblea Constituyente por Pueblo es mucho más incluyente, o sea, como que mucho más inclusiva en el sentido de todas las aristas que tiene cada pueblo se pueden incluir ahí y luego podemos entrar a conversar todos juntos. Pero si lo hacemos todos juntos, probablemente vamos a empezar invisibilizando a algunos, ¿cierto? Aquellos que tienen menos cantidad de integrantes por pueblo, que van a quedar... y eso también tiene que ver con la cantidad de escaños reservados que se hablan, ¿cierto? Porque todos podríamos decir, bueno, cada pueblo tiene el mismo derecho, la misma cantidad de representantes, ¿cierto?, que debería estar ahí en cuanto a los escaños.
Sí. Eso habría que discutirlo, ¿cierto? Domingo, siguiendo esta misma línea, esta misma pregunta, en el fondo uno conoce quizás mucho más de la cultura mapuche, de las demandas de los mapuches por la televisión, porque tienen quizás más pantalla. Pero tenemos el resto de los pueblos originarios, Aymara, Rapa Nui, y que finalmente están siendo postergados por no tener quizá más pantalla o Difusión, más visibilización. Claro. ¿Lo ves así? Postergado a lo mejor en el sentido de que el conocimiento público está recién entrando a reconocer esta diferenciación, Sí. esta diversidad de los pueblos. Pero en el camino, la ley indígena, cuando ha reconocido 9 pueblos, ha establecido también un reconocimiento a la calidad jurídica, política, social y cultural de estos pueblos. Lo segundo, pensando lo que dice nuestra hermana, no debería ser difícil, y voy a improvisar en esta oportunidad, que los pueblos pudieran realizar alguna forma de encuentro constituyente durante el periodo de campaña hasta llegar a la Convención Constituyente de octubre de 2020. Porque efectivamente los representantes indígenas que estarán en la convención, en ese caso pueden recoger con mayor intensidad lo que cada pueblo plantee. Creo que es una buena idea. Lo segundo, quiero decirlo tanto para nuestros pueblos como para la audiencia esta noche en Televisión Nacional, los pueblos indígenas no estamos improvisando en este debate. Partimos desde antes del plebiscito de 1988. Firmamos en diciembre del 89 un pacto nacional que se llamó Pacto de Nueva Imperial, donde se establecieron los requerimientos que los pueblos indígenas exponían frente al Estado. Desde 1989, por ejemplo, le hemos planteado a Chile en forma intensa y permanente que los pueblos deben ser reconocidos constitucionalmente y ese reconocimiento se nos ha negado durante 30 años. Pero no estamos improvisando. Y en cada año, en cada década que ha transcurrido, hemos hecho muchas propuestas. Tal vez las más importantes están acumuladas hoy día en el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Nuevo Trato que Jessica ha mencionado, que fue suscrito en el año 2004, y que, entendámoslo bien, es un informe oficial del Estado de Chile, en que Chile reconoció en el informe de Verdad y Nuevo Trato las injusticias que el Estado cometió con los pueblos indígenas. Por lo tanto, cuando llegamos a este momento históricamente significativo de enfrentarnos a una nueva constitución, lo que los pueblos indígenas están haciendo es poner todo lo que hemos planteado a lo largo de estos años en el debate nacional. Por tanto, tiene sentido el hecho de que hoy día a los pueblos indígenas no se les mida por la cantidad. Ojo, Renovación Nacional, no se les mida por la cantidad. Los escaños reservados en la Asamblea Constituyente no están en proporción a la cantidad de electores indígenas. Está, como dice bien la ley, porque los pueblos indígenas son patrimonio cultural de la nación chilena. Y eso incluye la diversidad de todos los pueblos, en las mismas condiciones y garantías. En consecuencia, lo que tenemos que resolver en el camino es cómo esa representatividad va a estar adentro de la Asamblea Constituyente, por lo que hoy no todos lo tenemos claro es que los pueblos indígenas, igual que las mujeres, van a tener que estar representados en la Asamblea Constituyente. Jessica, hace poco se dio de baja, entre comillas, la consulta indígena. Veníamos para atrás y uno ve el plan Araucanía de este gobierno también, por diversos motivos, entre otros el homicidio de Camilo Catrillanca, resulta prácticamente ya es una utopía. Llevamos años y años de diferentes planes Araucanías, con diferentes títulos, con diferentes nombres, con diferentes intenciones, en diferentes lugares, con todos los colores políticos. Y todos han fracasado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué no estamos escuchando? Quizás desde el Poder Central, digo, no estamos. El Poder Central, digo, ¿qué no está escuchando del pueblo, por ejemplo, de la Araucanía, del pueblo mapuche, que ha fracasado uno y otro plan? Porque es poder central, Ya. por la centralización. Este poder central yo creo que no ha tomado el peso de que la región de Araucanía o el Mapu, Gulumapu, fue incorporado a través de una llamada pacificación, que fue una ocupación militar, ¿cierto?, de nuestro territorio, hace muy poco, la segunda mitad del siglo XIX. Nuestro bisabuelo, nuestro tatarabuelo, fue hace muy poco tiempo. Entre otras cosas, el Estado chileno tampoco se ha dado el trabajo de poder parlamentar con cada grupo, con cada territorio, con cada comunidad, como fue el trabajo que en definitiva se dio en algún momento la propia corona española.
las políticas centralistas no permean en un territorio tan complejo y tan diverso también como en la región de la Araucanía, con distintas peticiones. La región más pobre de Chile, con un pueblo originario que es también dentro de los más pobres de Chile. ¿Qué te pasa a ti cuando hay gente que dice que la única forma quizás de hacer avanzar o pacificar la Araucanía, digo pacificar, es militarizándola? Por ejemplo, este comando jungla que tuvimos hace un tiempo, cuando la discusión se lleva a ese extremo, desde el punto de la violencia, derechamente. Cuando, obviamente hay algunas comunidades que cumplen un rol y que han asumido cierto tipo de política para enfrentar estos problemas, pero al final se generaliza todo. Horroroso, Andrés. Para mí es lidiar con un tipo de mentalidad colonialista que no quiere salir del 900. Estamos en el año 2019, siglo XXI. Tenemos ejemplos de cómo el Estado pudiera crear diálogos mejores, diálogos que tengan un provecho, que tenga de alguna u otra forma políticas nuevas, políticas de reparación, no beneficio, que cosas son muy distintas. Pero hay una élite política que todavía está pegada en esa colonización. Siento lo que les pasa eso. Siento que este nuevo Chile, este nuevo despertar finalmente también es un sacudir a la mentalidad política para que piense con los tiempos que corren, ¿ya? Y con las democracias del mundo que corren, con los buenos ejemplos de relación que hay en el mundo de Estado y pueblos originarios. Si seguimos hablando de centralización, Lynn, ¿cómo se siente el pueblo Rapa Nui? Porque me pongo a pensar, y quizá por la lejanía territorial se pueden sentir aún más aislados a lo que decía Jessica. Imagínense. Hay un mar de distancia. Un océano. 3.700 kilómetros. Y nosotros hasta hoy en día todavía seguimos esperando. Imagínense que hace poco el alcalde hizo la famosa votación que se hizo ahora de las municipalidades y en una de las consultas que se hizo era del año 1888. 1888, que se supone que Chile anexó a Rapa Nui en ese momento con un acuerdo de voluntades entre los ancestros de esos tiempos, que no se cumplió hasta hoy en día. No lo han reconocido realmente. Se firmó el acuerdo todo, pero hasta hoy en día no se ha reconocido eso. Nos tuvieron abandonados hasta el año 66. Imagínense, del 1888 a el año 66, gracias a un primo mío, Alfonso Rapu, que se vino en barco, se arrancó acá a estudiar a Valparaíso y fue profesor, volvió a la isla y armó la revolución. ¿Por qué? Porque desde 1888 a 1966 Rapa Nui estaba abandonado, que se supone que había un acuerdo, que se supone que estaba anexado a Chile, que era parte de Chile, y Chile no lo cumplió durante todo ese tiempo. Entonces mucha gente nos hace, ¿por qué ustedes nos tienen mala? Y yo no te tengo mala, porque si yo te tuviera mala no estaría conversando contigo. Es un tema político, un tema que viene de muchos años atrás, que hay que arreglarse ese tema. Si no hubiese pasado lo del año 66, todavía estaríamos más abandonados que nada, y quizás hubiésemos desaparecido, extintos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó en el año 1988 hasta 66? Arrendamiento de Rapa Nui a una compañía, William Ford Wharf. Sí. Esclavos que se llevaron al Perú para trabajar en las guaneras. Y es ahí donde toqué al principio, donde sacaron a los grandes maestros que sabían de astronomía y más allá, que hoy en día, ni los científicos hoy en día sabían de muchas cosas muy importantes. Si hubiesen sido más inteligentes en ese tiempo,
habrían cuidado a los indígenas, como dicen indígenas, porque nosotros somos polinésicos. Yo respeto a todos los indígenas, gente de tierra, pero también hay que saber de dónde venimos nosotros. Pedro, ¿existen demandas comunes entre todos los pueblos indígenas? Hemos escuchado a Nancy, hemos escuchado a Lynn. ¿Existen puntos comunes o es necesario quizás, como planteaban acá mismo, también hacer una suerte como de previa, de asambleas previas constituyentes entre cada uno de los pueblos para llegar quizás a un marco común? No, mira, pensemos que por un tema territorial, Chile tiene geográficamente una forma donde todos los pueblos también interactúan de una u otra manera. También hay que pensar que tenemos como visiones similares. Cuando se celebra el Año Nuevo, por ejemplo, indígena, es el solsticio de invierno y corresponde casi a todas las mismas culturas, la misma fecha y la misma lógica de ciclo de cambio de vida, ciclo de cambio de año. Entonces uno dice, eso no es excepcional, eso indica que hay algo en común porque compartimos distintos territorios, porque coexistían distintas culturas, compartían en forma dialogante. Entonces yo siento que aquí estamos hablando desde el ámbito básico de un reconocimiento de los pueblos, pero ahora si lo subimos un poquito más al momento en que nosotros estamos discutiendo, y eso es lo que yo creo que hay que expresar claramente, no estamos hablando en este nuevo proceso de cualquier cosa. Estamos hablando de una nueva constitución política. Es un pacto social que la ciudadanía va a generar y firmar, y por primera vez en la historia de Chile va a ser democrática en cuanto a su origen. Entonces, si estamos en ese momento, obviamente una de las cosas que nosotros planteamos es que los pueblos indígenas tienen que estar en ese proceso. ¿Para qué? Para que el resultado de ese proceso tenga un concepto tan básico como es Chile es un Estado plurinacional. Con esa palabra, tú... ¿En qué cambia eso? Porque para muchos, Sí. Pero si es solamente una ley, es solamente una palabra, ¿en qué cambia eso? Mira, ¿en qué cambia? Pasa lo mismo cuando la gente dice en la Constitución no habla sobre la AFP en forma expresa, si uno lee el texto. Lo que pasa es que las constituciones, como yo te menciono, es una ficción, es una lógica, es un pacto entre distintas personas para efecto de ser sujetas. Si no te gusta la Constitución, Sí. va a Porque otro si uno país. mira al lado está el Estado Plurinacional de Bolivia, Sí. lo vemos en Ecuador, lo vemos en varios países que están aquí al ladito. Pero si tú piensas, por ejemplo, Canadá hace acuerdo Estado a Estado entre el Estado de Canadá con el Estado de los pueblos originarios. Entonces, cuando uno reconoce la plurinacionalidad, uno tiene que también aterrizarlo a la realidad chilena del territorio nacional. No, por eso yo te digo que es bueno saber otros modelos, pero no porque en otros lugares lo hacen de una Vaya a forma, resultar acá. lo va a resultar acá, entendiendo la dinámica. Imagínense lo que mencionaba nuestro Peña aquí de la isla. El tema insular es muy diferente a la tierra, otros costeros, hay unas zonas interiores, como por ejemplo Aymaras, que efectivamente tienen otra geografía. Entonces yo siento que tenemos muchas cosas en común, pero lo que la gente en general ya está entendiendo es que esa invisibilidad, incluso de personas, había muchas personas indígenas que no reconocían sus orígenes porque la discriminación antes era absurda, por decirlo así. Imagínate que hay una generación Hasta hace hoy día, poco nomás. No, pero no hay hace una mucho generación de políticos que fueron instruidos, por ejemplo, con un connotado historiador, Villalobos, que Sí, fue Sergio premiado, Villalobos. pero él ni siquiera reconoce por origen a los pueblos originarios, por ejemplo los mapuches, con el nombre mapuche, sino que le autoimpone el tema araucano y dice que son borrachos, que son violentos, que son traicioneros, e incluso en una oportunidad decía el araucano que más inteligente conocía era su jardinero. Entonces, cuando tenemos una generación instruida con ese tipo de pensamiento, y hoy día la juventud, ya con el acceso a los conocimientos, las tecnologías, donde hay una compartición más de pensamiento, donde hay más libertad, donde existe también una tolerancia mayor, uno empieza a entender, primero, que los pueblos pueden ser muy distintos, pero todos tienen una demanda común. En primer lugar, el reconocimiento. En segundo lugar, la autonomía, insisto, autonomía de tomar decisiones. Imagínate, Rapa Nui tuvo que luchar, y me parece que es de dos dedos de frente, para recuperar parte de su territorio, en este caso administrado por una entidad privada, que era CONAF, y no lo podían administrar ellos que viven en la isla. Y después se estableció esta lógica de que tú para visitar las islas tienes un tiempo. Entonces, cualquiera puede decir,
¿Eso atenta contra los chilenos? No, es el reconocimiento de que los pueblos pueden tomar decisiones sobre su territorio, administrar su propia normativa, tomando en consideración que está inserta dentro de una ley chilena y no por eso son independientes. Nancy, ¿los chilenos son discriminadores con los pueblos originarios? Sí, yo creo que hay una visión como bastante asistencialista también, como de decir que son los hermanos menores de parte del pueblo, digamos, chileno, pero no le dan la importancia que tiene, ¿cierto?, en su organización política y que efectivamente tenemos todas las herramientas. O sea, este es un pueblo, una nación que ha subsistido después de miles de años, ¿cierto? En el caso Aymara llevamos tantos años de existencia y no solamente nos distribuimos acá en Chile, sino que en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, por lo tanto somos una nación mucho más grande también. Y eso implica que hubo desarrollo de tecnología, filosofía, que ahora no se reconoce, sino que se minoriza como si fuera un conocimiento básico. Mientras que esa información fue capaz de levantar todo este pueblo por mucho tiempo. Y aquí también creo que las costumbres se deben rescatar, como en el caso del pueblo aymara, el chachahuarmi siempre fue algo importante y relevante en la organización, que hombres y mujeres trabajaran en paridad y cuando hubieran, por ejemplo, alguna cabeza política, siempre fuera hombre y mujer, no solamente uno o el otro, porque este equilibrio permitía ver que se tomaran en consideración dos visiones, la femenina, la masculina, y ahí llevaron un consenso para llevar adelante. Yo creo que esas también son cosas que van a aportar a este proceso. Hombres y mujeres por igual también deberían participar, ¿cierto?, en paridad, y van a empezar a aparecer otros temas como de infancia, la infancia indígena es la más vulnerada en este caso, ¿cierto? Si ya los niños en el pueblo chileno tienen una connotación de vulnerabilidad alta, en el caso indígena es mayor y en el caso de las mujeres también, ¿cierto? Ser mujer e indígena además tiene más alto nivel de vulneración y pobreza. Por lo tanto, creo que ahí son temas que podemos trabajar como indígenas para poder aportar inclusive al pueblo chileno a mejorar la forma en que se están haciendo las cosas, ya que ahora también va a haber participación de mujeres por un caso especial, sí, pero creo que el tema indígena lo aporta desde su conocimiento ancestral también. Verónica, lo mencionaba un poco Pedro, ¿qué te pasa a ti cuando se generan estos estereotipos de que el mapuche, no sé, pues dicen que es curado, que el mapuche es flojo, violento, que es violento, algunos dicen que el mapuche es ladrón? ¿Qué te pasa a ti cuando se generan estas caricaturas? Porque sobre todo en estos tiempos estamos muy buenos para las caricaturas, para decir así, así, así. Sí, yo creo que tiene que ver obviamente con este contexto efectivamente de asimetría y discriminación donde no tuvimos la oportunidad de que nuestro conocimiento fuera validado como tal, ¿no? Esta sociedad occidental y el pensamiento occidental que se instaló en el territorio lo que hizo fue mirar como salvajes, ¿verdad? Incluso muy entrado, finalizado casi el 1800, éramos sujetos de investigación, éramos expuestos en zoológicos humanos, es decir, sí, ha habido un largo tiempo, ¿no?, en el que la propia institucionalidad vinculada a la generación de conocimiento, ocupó esos espacios para instalar efectivamente esas miradas. A mí me parece que aquí quizás hay que distinguir dos cosas. La primera, que cuando hablamos de estos estereotipos, por supuesto que hay una mirada desde el poder. Cuando tú minimizas a otro grupo, cuando le haces creer a su entorno y a ellos mismos, ¿verdad?, que cumplen con determinadas características, lo que tú buscas es o invisibilizarte o negarte de participar en los espacios con la brecha públicos de género, y en los espacios de poder, ¿no? Entonces siempre te estás tú cuestionando si tienes o no las competencias o los conocimientos para poder debatir, para poder representar, y yo creo que eso claramente, más allá de que eso ha sido una práctica institucionalizada en los colegios, en los medios de comunicación, lo que vemos hoy día es que efectivamente los distintos pueblos hemos logrado tener una voz, desde nuestras diversidades, poder posicionar y reconocer quizás mucho más, por supuesto, que nuestros ancestros, cuál es el lugar que nos corresponde aquí. Pero también hay una segunda dimensión, y es que desde la lógica occidental siempre tendemos a privilegiar los títulos, ¿verdad? Y cuáles son los estudios, la formación académica que se tiene, pero aquí la sabiduría que existen en nuestras propias representaciones ancestrales, en nuestras autoridades que están en los territorios, ahí hay un conocimiento que desde esta mirada, ¿verdad?, asimétrica, se ha intentado minimizar, se ha intentado ocultar. Y hoy día emerge con mucha fuerza y muchas lideresas y liderazgos que surgen desde los territorios que tienen
tienen un conocimiento y propuestas, yo diría, para problemas emergentes tan importantes como, por ejemplo, el cambio ¿Sabes lo que climático. pasa, Vero? A mí me pasaba una cosa súper personal, de chico. Siempre te decían, si tú vas a los grandes museos del mundo, siempre vas a encontrar Inca, el tema azteca, los mayas, pero no hay nada mapuche, por eso los mapuches son el patio trasero. ¿Qué te pasa a ti cuando hay mucha gente que invisibilizó una cultura que es riquísima en todo tipo de En todo expresiones? aspecto. Sí, claro. Y se decía, no, si no están en los grandes museos del mundo, es que no existen. Sí, yo ahí diría que nosotros hemos tenido a lo mejor, claro, si tú lo miras desde la perspectiva occidental, como decía, estos grandes monumentos, estas grandes formas de mirar y entender las civilizaciones atentaron contra toda una diversidad de pueblos. Ahora, el pueblo mapuche en particular y la mayoría de los pueblos, o más bien todos los pueblos que habitan este territorio que denominamos Chile, tienen conocimiento, tienen cultura, ¿no? Esta idea de que la cultura nació en 1492 cuando nos vinieron a conquistar es una falacia que nos han intentado, ¿no? Cuando hablamos de arte, ¿no? Lo que hacen los pueblos indígenas es artesanía, no cataloga como arte, pero cataloga como arte ¿para quién? Para quienes han tenido siempre el privilegio de poder definir, ¿no? Lo que significa el progreso, lo que significa la evolución. A mí me parece que es una forma muy violenta, como tú preguntabas, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo siento? Yo siento que aquí ha habido una violencia sistemática, histórica, que tuvieron que vivir con mucha fuerza nuestros ancestros, nuestras ancestras, incluso como se mencionaba aquí, nuestros bisabuelos, nuestras abuelas, pero que hoy día las nuevas generaciones nos están dando, de alguna manera, se están convirtiendo en esa reivindicación de mirarnos a nosotros como indígenas desde nuestras propias miradas y que no necesitamos ni la validación de este otro Winca, ¿no? Que venga a decir si efectivamente catalogamos, sino incluso como nación o como pueblo. Nosotros, lo mencionaban aquí algunos hermanos, ¿verdad? Tenemos las características de nación, de pueblo, de autonomía, y es desde donde vamos a ejercer nuestro derecho en este proceso constituyente. Vamos a ir a la pausa, ¿no culpes a la noche? Ay, sí, está interesante. Sí, cómo este movimiento social ha recogido justamente las demandas originarias. Hemos visto, y lo mencionaron que ustedes acá. Lo dijo Pedro, la Sí, bandera. lo dijo Pedro. La bandera mapuche. Exacto. No está más presente porque es la más bonita, no solamente por eso. Hay un tema de fondo, lo conversamos a la vuelta de la pausa aquí en No culpes a la noche. Bueno, estamos de vuelta en No culpes a la noche. Hoy las demandas y la participación de los pueblos originarios en esta creación de la nueva Constitución. Y lo dejó un poco planteado Andrés nos gustaría saber cómo han vivido este estallido social desde aquel 18 de octubre, los pueblos originarios y cómo la bandera mapuche también ha estado muy presente en cada una de las manifestaciones domingo. Me gustaría saber tu experiencia. Hoy con mucha emoción, primero con una sorpresa muy grande porque no hay ningún analista, politólogo o especialista que pudiera haber advertido con tiempo lo que iba a ocurrir desde el 18 de octubre. Por tanto, luego de la sorpresa y estas semanas de enormes movilizaciones, al menos yo siento una gran emoción por lo que viene. No es comparable, pero es más o menos lo que vivimos entre los años 87 y 88 cuando nos planteamos el plebiscito por el no, en que no sabíamos si íbamos a ganar, no sabíamos si podíamos cerrar ese ciclo de la dictadura, etc. Pero hoy día la movilización social ha puesto al país de frente a la idea de crear una nueva constitución. Y lo más notable es que millones de chilenos vamos a concurrir con nuestro voto el 26 de abril para resolver una nueva constitución y vamos a resolver una asamblea constituyente ciudadana. Y esta asamblea va a trabajar 9 meses en una nueva constitución y lo maravilloso de este proceso es que ahí van a estar las mujeres de Chile representadas y los pueblos indígenas adentro de la discusión y no afuera. Entonces es muy grande la emoción. Mira, ahí estamos viendo de las aquello. imágenes justamente Sí. y junto No, con la bandera eso chilena es- obviamente, pero muy presente, Jessica, la bandera mapuche. ¿Por qué crees que se ha dado tanta presencia de la bandera mapuche? ¿Por qué tanto arraigo? Quizás a muchos les sorprendió. Sí. Yo tengo la sensación de que está relacionado con un concepto que nosotros utilizamos mucho, que es la resistencia. O sea, a pesar de cómo nos ha maltratado el Estado chileno, a pesar de cómo las comunidades mapuches están siendo atropelladas diariamente por fuerzas especiales, a pesar de los montajes que han salido a la luz en este periodo, a pesar de todo eso, a pesar de los intentos de asimilación, a pesar de los intentos de genocidio también, por qué no decirlo, por parte del Estado hacia nosotros como pueblo milenario, originario, aún estamos acá, estamos presentes, estamos vivos, estamos hablando de cultura, estamos hablando de política ahora en este panel. A pesar de eso, seguimos vivos, queremos seguir proyectándonos como pueblo por otros miles de años más,
perseguimos una justicia, una dignidad en nuestros derechos como sujetos de derechos, como lo decía bien Milán Bienhuecho, y creo que por primera vez la sociedad chilena entendió ese mensaje, entendió que la bandera mapuche, es una bandera que engloba todos esos conceptos y que a la sociedad chilena le haría también muy bien, al país entero le haría muy bien replantearse a partir de los dolores que también hemos sufrido nosotros como pueblo mapuche y que lamentablemente también hemos visto estos días cómo la sociedad chilena ha tenido que sufrir esos dolores. Después de estos dolores, esperar que venga la sanación, ¿cierto?, la cicatrización y esperanzados también en una nueva sociedad, un Chile que nos merezcamos todos, donde todos entremos. Sí, un cambio más profundo. Sí. Lynn, y en Rapa Nui, ¿cómo se ha visto, cómo se ha vivido este estallido social? Es una pena. Una parte es penoso, la otra parte es que ahí se está viendo lo que necesitamos hoy en día, en todos lados. ¿Han habido manifestaciones en Rapa Nui? Porque nosotros quizás nos hemos concentrado mucho, pasado mucho en el país, pero quizás yo no recuerdo haber visto imágenes de manifestaciones o protestas en Rapa Nui. ¿Ocurrieron? Hubieron manifestaciones, pero no como acá. Pero vuelvo a decir que ya es tiempo que el Estado o las personas encargadas en este momento se den cuenta y empiecen a trabajar bien para el bien común de todos nosotros, de los pueblos indígenas y de todo Chile. Queremos una libertad de verdad, queremos una democracia de verdad. Ese es el tema. Y en Lynn y en Rapa Nui también, porque acá el tema de conversación en todos lados, en la mesa del domingo, vas a juntarte con tus amigos, todo, el tema de conversación es el estallido social, son las demandas del pueblo. ¿En Rapa Nui también se conversa así? Sí, se conversa cuando uno está tomando café, cuando uno almuerza. Quieras o no quieras, es un todo, es una globalización del país. Todos estamos metidos en este tema. Qué bueno. Imagínense, nosotros cuando vimos todo este tema empezamos a decir, porque nosotros vivimos del turismo. Somos la isla más lejana del mundo y lo vuelvo a decir con mucho orgullo. Y menos mal, gracias a Dios, llegan turistas a pesar de todo lo que está pasando. Yo me voy para allá. Sí. Voy a conocer Rapa Nui, sí, ahora. Oigan, vamos a ir a la última pausa, pero como bueno, esto es una suerte, más que cabildo, un parlamento de pueblos originarios. Maravilloso. Sí, porque ese es el concepto. A ver, van a elegir un vocero a la vuelta de la pausa, el Chile que soñamos. Quedan 2 minutos para que nos planteen y se ponen de acuerdo, eligen un vocero, el Chile que soñamos. A la vuelta, ¿a quién no culpes la noche? Ya, volvemos a No Culpes la Noche. Me tiraron la oreja acá en comerciales. Es que sí. Es que era vocera o vocero, y dije vocero. No, ¿Me equivoqué? y no pueden solo uno porque todos quieren hablar, entonces está Pero difícil. tenemos vocero. ¿Tenemos vocera? Sí. Para este nuevo Chile. El Vero. Chile que soñamos. Oye, el Chile que soñamos, yo creo que hay que hacer un resumen de lo que dijeron aquí nuestros hermanos y hermanas. Un Chile solidario, equitativo, con los pueblos indígenas. No les pertenecemos a la nación chilena, tenemos nuestra autonomía, un Estado plurinacional, donde nuestras representaciones, nuestros conocimientos puedan tener un espacio de representación, no solamente en los aspectos culturales, sino políticos, y que, como muy bien decían, creo que esa visibilización va a ser beneficiosa para toda la sociedad. Lo que nosotros podemos aportar a esta sociedad son solo cosas buenas, colectivas, comunitarias, de futuro, pero un futuro donde la diversidad de los pueblos indígenas que nos caracteriza y la solidaridad que nos caracteriza, el apego con la tierra que nos caracteriza, va a estar muy presente para hacer un proyecto que realmente cambie, ¿no? Esta matriz tan severa, tan violenta que de alguna manera hemos tenido que vivir en todos estos siglos. ¿Les podemos pedir que se despidan en sus propios, en las lenguas propias originarias? Sí, porque Lynn quería hablarme Sí, todo el programa y yo le dije que iba a necesitar Una subtítulos, despedida, pero ahora, por ahora sí Lynn, puede. una despedida serían pascuense, no, Rapa Nui. Perdón. Pascuense para los viejos pascueros. No sonó, ya. Lynn, su cámara. Ya. Y ahora no corro este majingo mahine me caen en el tile este arroz nui que la nui que te pito te genua o que ojera. Peira que tenga manuhili ni o tile este arroz nui o te taina ta ni taca ten con ni. ¡Hey! ¡Oh, hey, ho! Gracias. Nancy. Jiquisincama, Gilatanaca, Cuyacanaca, abajo el patriarcado y arriba también el pueblo aymara y todos los pueblos originarios.
Yes. ¿Y a quién Ah, perdón. elegimos? ¿A quién elegimos? ¿Quién se quiere despedir? La bien. Jessica. Feleimai, Chaltumay con Pulamien, Chaltumay, ustedes los conductores. Estamos muy nutrama, hasta aquí llega nuestra intervención y bueno, bonanza para todos. Y como dice finalmente la palabra mapuche, Marichihueu, 10 veces venceremos, Marichihueu. Muchas gracias de verdad. Qué lindo. También de Tengo la que deuda que aplaudir tienen porque qué los medios lindo. de comunicación con nuestros pueblos originarios, obviamente. Qué lindo. Y también en nuestro rol como televisión pública, su televisión pública, poner a los pueblos originarios donde se merecen. Muchas gracias. Muchas gracias por esta a todos. conversación. Que se Realmente vea. fue un gusto. Terminamos un nuevo capítulo de No Culpes a la Noche. Nos vemos. Nos vemos mañana. Mañana. Que esté Chao, muy chao. bien.